Bueno chicos, continuando con la clase, recuerden que vimos los materiales aislantes, vimos los materiales conductores a grandes rasgos. En esto estamos hablando que es la energía eléctrica, ¿no? El flujo de estos electrones, lo que va a generar estos cambios de energía, de voltaje. ¿Ok? Considerando esto hay que ver la teoría de la electrónica, en el cual nos dice que la mayoría de los fenómenos electroestáticos se deben a la existencia de electrones libres asociados con la materia. La carga de un cuerpo por fricción no va a involucrar la generación de una carga, puesto que la materia en sí misma está conformada de cargas eléctricas. En el caso de la fricción, nosotros no estamos haciendo que se conduzcan las cargas, sino que estamos separando las cargas y por eso se ven ciertos resultados variables, ¿no? Como cuando tienes el globo, lo frotas con tu cabello y antes, por ejemplo, tu cabello no se encrispaba, pero después de que lo frotas, pues lo que hiciste es liberar o separar sus cargas y por lo tanto el globo va a tener una carga distinta, pues va a traer el cabello y se va a ver ese ejercicio, ¿no? Bueno, regresando a la teoría de la electrónica, nos dice que tenemos materia, la cual está conformada de moléculas y la cual tiene átomos. Sabemos que el átomo tiene un núcleo y también tiene electrones orbitales. En el núcleo, como aquí está marcado, tenemos los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones pues tienen carga neutra, ¿no? Y ahí su nombre. De acá tenemos los electrones. A ver, lo pongo un poquito más grande para que se vea. Ya, espero que así se vea mejor. Ok, tenemos los protones y los neutrones. En el caso de los electrones que están en sus órbitas, de esta manera girando como se ve aquí en esta imagen, vamos a tener electrones fijos y electrones libres. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que como en el sistema solar, entre más cerca estés del Sol, mayor fuerza de gravedad va a aplicar en el cuerpo celeste el Sol, ¿no? Entre más cercanía, mayor fuerza, entre más lejanía, menor fuerza. Va a pasar lo mismo con los electrones. Los fijos van a ser los que estén más cerca del núcleo y obviamente al estar más cerca tienen una mayor fuerza de atracción hacia el núcleo. Los libres van a ser los que estén más separados, los más alejados, los que estén, por así decirlo, en el último orbital, lejano al núcleo. Y en esto, pues, hay que considerar que la fuerza que supera el núcleo es el voltaje, ¿ok? Así es que el voltaje va a ser lo que nosotros podamos ver, por así decir, cuando se liberen estos electrones libres para que se haga este flujo de electrones que habíamos mencionado, ¿ok? Bueno, si estamos hablando que va a haber electrones que estos se van a dispersar o van a fluir, por así decirlo, hay que ver lo que es la capacidad eléctrica o capacitación. La capacidad eléctrica es la propiedad de los cuerpos conductores de acumular y mantener la carga eléctrica. Se va a medir en coulombs y el potencial en volts, la capacidad en farads, ¿ok? Un faradio, va a ser igual a un coulomb sobre un volt. Un faradio la va a poseer un conductor que al comunicarle una carga de un coulomb aumente su potencia en volts, o sea, todo va a estar relacionado. Por lo tanto, la capacitancia se refiere a la carga necesaria para elevar el potencial en una unidad. Un conductor, una combinación de conductores o aisladores con capacitancia se llama un condensador o capacitor. Si se fijan, considerando esto de los capacitores, pues por eso en la mayor parte de circuitos eléctricos van a tener capacitores o condensadores para que ellos hagan para que sean, por así decirlo, como el seguro, para evitar que se queme todo el circuito cuando haya algún tipo de descarga. Ellos van a ser los que reciban esto y vayan a reaccionar para evitar que se queme todo. Aunque obviamente dependiendo de su capacidad, pues va a ser que resista una gran descarga o no. ¿Ok? Bueno. Pero ¿cómo llegamos a esta información que tenemos aquí? ¿Cómo llegamos a saber de los volts, de los watts, de los coulombs, de los amperes? ¿Cómo? Pues primero fue sabiendo la detección de la carga eléctrica, ¿no? Se había mencionado que antes la carga la conocían o la manejaban como si fuera un fluido. Al igual que la temperatura, al igual que la energía, decían que era un fluido y que iba a transmitirse, ¿no?
Posteriormente ya se supo que no, que tenían polaridades, que eran cargas positivas y cargas negativas, pero ¿cómo pudieron detectar cuáles eran las cargas? Pues uno de los primeros experimentos que se hizo para detectar esta situación fueron, fue con este tipo de experimentos. En este se pone una esfera de un metal, comúnmente lo hacemos de aluminio cuando se hace el experimento, por la practicidad del material, ¿no? Pero es una esfera de cualquier metal conductor y en este es un frasco. Principalmente se trataba que estuviera el vacío lo mejor que se pudiera, va a estar todo sellado con una tapita y nada más que estas laminitas que van a ser muy delgadas, muy finitas y son láminas u hojas de oro. ¿Por qué? Porque es muy buen conductor, ¿no? Y de aquí vamos a tenerlo, la esfera unida a las hojas de oro por medio de un alambre que sea conductor. ¿Qué se va a hacer? Cuando está descargado, digamos, no hay ninguna carga que altere a este experimento, pues las laminitas de oro se van a quedar estáticas, ¿no? A la misma distancia que los dejaste inicialmente. Pero cuando se acerca a la esfera alguna carga distinta, van a moverse estas laminitas, ¿ok? Si son las mismas cargas, se van a repeler y se van a separar entre ellas. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, todo estaba neutro o estaba cargado de una forma y le agregas algo positivo, ¿no? O pues en este caso se van a acercar sus laminitas, ¿no? Y si es algo negativo, por ejemplo, se van a repeler en caso de que estén cargados de cierta forma. Lo que van a hacer es que cuando vean cargas opuestas a la que tenía en estado de reposo, las laminitas se van a mover separándose y acercándose, demostrando cuál carga es, ¿ok? Bueno, este experimento que les estoy poniendo de ejemplo se llama electroscopio. Usualmente va a estar neutro, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando está cargado positivamente? Si está cargado positivamente y es tocado por un objeto con carga negativa, pues se van a separar las laminitas. ¿Por qué? Porque este está positivo y si se le acerca un material negativo, pues se van a separar. ¿Por qué? Porque va a haber fuerza de atracción, ¿no? Lo positivo va a querer atraerse a lo negativo y por eso se van a separar más las laminitas, ¿ok? Bueno, eso es con respecto al electroscopio, perdón. Si estamos hablando de polaridades, quiere decir que también vamos a tener magnetismo. ¿Por qué? Porque también los magnetos tienen cargas, tienen polaridad positiva y negativa. Al magnetismo se fue, nada más como referencia histórica, se demostró, o mejor dicho, se encontraron los magnetos hace más de 2000 años, ¿ok? En cierta provincia griega que se llama Magnesia, se encontraron estos yacimientos de magnetita, que es el material, o mejor dicho, el mineral que tiene estas propiedades magnéticas, ¿ok? Más sin embargo, como curiosidad, independientemente del tamaño del magneto, siempre va a tener dos polaridades o va a tener dos lados, ¿no? Va a ser uno norte y uno sur, o por así decirlo, un positivo y un negativo. Siempre van a tener de esta manera, o siempre va a ser así su estructura. En el caso de la magnetita, sabemos que cuando se hacen los imanes eléctricos, se pueden variar las polaridades, pero en este caso, por muy pequeño que sea el pedazo, siempre va a tener el norte y el sur, ¿ok? Más sin embargo, no solamente los magnetos tienen estas polaridades, la Tierra por sí sola también tiene polos, polo magnético y polo geográfico, ¿ok? Son distintos, tienen ciertas uh, cercanía, por así decirlo, pero van a ser distintos. En esto, el extremo norte de una brújula, por ejemplo, como decía, no va a apuntar al norte geográfico, va a apuntar al norte magnético, que estaría
aproximadamente Hudson, Canadá. Y en el norte geográfico pues va a ser distinto, ¿no? En esta diferencia entre el polo o el polo magnético y el polo geográfico se le va a llamar que es el ángulo de declinación. ¿Por qué? Porque va a haber cierta variación. Por muy pequeño que sea esto, va a variar todo esto. Así es que cuando nosotros tenemos una brújula, la brújula se va a regir por el polo magnético. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado cuando se quiera guiar solamente con esta brújula, ¿ok? A este ángulo de inclinación que habíamos mencionado, que es la diferencia entre el polo geográfico o el norte geográfico y el polo magnético, va a ser el ángulo de inclinación, como habíamos dicho, ¿no? Este ángulo va a recibir el nombre de inclinación magnética y va a ser muy importante para la calibración de los compases. ¿Por qué? Porque nos estamos guiando con lo magnético, así es que hay que tener muy en cuenta este ángulo de inclinación por si, por ejemplo, nos queremos ubicar en algún punto de la planeta, saber que va a haber este ángulo de inclinación y se va a variar un poco el cómo nosotros estemos considerando las ubicaciones, ¿ok? Si estamos diciendo que la Tierra, el planeta, tiene polos magnéticos, también va a tener líneas magnéticas de fuerza. Van a ser líneas imaginarias que van a indicar cómo va a ser la atracción y la repulsión. Obviamente van a ser más cerradas las líneas magnéticas entre más cercanos al centro estemos, ¿no? Siempre van a estar unidas de cierta forma, pero obviamente de entre más lejanas pues va a ser mayor la separación que tengan estas líneas magnéticas de fuerza. Si estamos hablando de materiales, bueno, que va a haber magnetismo, también van a haber materiales que son magnéticos. Estos van a ser los que tienen de forma natural propiedades de atracción o repulsión sobre otros materiales. Y son los imanes, no lo que vimos con la magnetita, por ejemplo. También existen los electroimanes, pero esos ya no son naturales, ¿no? Nosotros lo hacemos de forma artificial por medio de ciertos materiales como es el hierro, el cobalto y el níquel, que son los que se llegan a utilizar para hacer estos electroimanes. En estos vamos a tener lo que es la inducción magnética. La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. ¿Cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, tenemos tenemos una estructura de cable de cobre, por ejemplo, de alambre de cobre, y va a estar en espiral, ¿no? Dentro de la espiral va a caber el imán. En este caso, este alambre va a tener, por así decirlo, un campo, ¿no? Y cuando se mueva el imán dentro de estas espirales, si se ingresa el campo negativo, pues el medidor o el galvanómetro, que es el que va a medir cómo es la inducción magnética, pues se va a poner positivo, ¿no? Se van a mover hasta de cierta manera la inducción, y si se pone el campo positivo, se va a mover de una manera distinta, ¿no? El galvanómetro solamente va a ser mejor dicho, va a medir cómo es la inducción magnética. Va, sin embargo, también a haber materiales permeables, o sea, que van a tener cierta facilidad para imantarse. Si una sustancia es intensamente magnética, o sea, que fácilmente puede pasársele, por así decirlo, esa intensidad magnética, pues va a llamar que es ferromagnético. Y si, por ejemplo, la sustancia no es tan intensamente magnética, entonces va a ser paramagnética, ¿ok? En este caso, por ejemplo, el bismuto va a caracterizarse porque se debilita el campo magnético, por lo cual se dice que es diamagnético. O sea, en no es muy fuerte ni muy bajo, sino que debilita el campo magnético, y esos son los diamagnéticos. Entonces, las sustancias paramagnéticas se caracterizan por ser permeables a mayores a la unidad, mientras que los diamagnéticos tienen una permeabilidad menor a 1. ¿Ok? Bueno, continuamos en el siguiente video.